Bueno, iniciemos este segundo módulo relativo al documento digital. Por lo que hace el documento digital, se puede observar que que en este más bien se ubican los campos indicados en el acuerdo que requiere los informes a las autoridades y al patrón. Como ya se había comentado de manera muy breve en la anterior sección, en la primera columna es posible advertir lo relativo al nombre del trabajador, en la segunda lo concerniente a la CURP, en una tercera columna se requiere el tipo que se proporcione la información sobre el tipo de trabajador, es decir, si se trata de un trabajador de base o de confianza. La cuarta de las columnas, permite realizar el cuestionamiento relativo a si es sindicalizado. La siguiente es relativa al puesto. Después, en la otra se establece el salario. La penúltima trata sobre la fecha de ingreso y por último se tiene una columna en la que se solicita que se señale si dentro del periodo de 3 meses previos a la fecha en que se presentó la demanda ingresó el trabajador, si fue despedido o dejó de prestar sus servicios o en su caso si no se encuentra en ninguno de estos supuestos. Bueno, de esta tabla es posible advertir que se reitera la indicación relativa a que toda la información que se vaya a proporcionar debe estar en formato de mayúsculas. Vamos al tercer módulo. En este tercer módulo se advierte el documento digital requisitado por el patrón o la autoridad. Eh, El motivo de este módulo es observar el prototipo del documento digital totalmente requisitado. Como puede verse, todos los campos están cubiertos porque estamos en el supuesto de que el patrón, que es quien que en términos de ley tiene la obligación de contar con toda la información ahí expuesta y compartirla al tribunal, eh, ya atendió, digamos, el requerimiento formulado y en esta ocasión basamos el ejemplo en una empresa minera, lo que se puede advertir de los tipos de puestos de trabajo. Quería llegar a este apartado debido a que ahora es posible apreciar que por la misma practicidad del programa en el que se está trabajando, que es en Excel, es dable filtrar la información aportada, pudiendo consultar en caso de que así se necesite solo el nombre de los trabajadores de base o cuáles fueron despedidos en el periodo de 3 meses previos a la presentación de la demanda. Es decir, que en caso de requerirlo, la información sea de fácil acceso, tal como puede advertirse de este programa Excel, que en realidad sí nos resulta bastante útil en esta cuestión de los filtros y que en sí nos va a ahorrar bastante tiempo. Vamos a este quinto módulo denominado Programa para elaborar el padrón, en donde ya entramos como más de lleno a esta cuestión que resulta un tanto compleja, no tanto como compleja, más bien de mucho trabajo, por lo que hace a la integración del padrón. Los compañeros de tecnologías de la información nos hicieron el favor de proporcionarnos una hoja de Excel con comandos para poder obtener la cantidad de veces que un nombre se repite en un listado de una hoja de este programa. Eh, Al analizar dicha hoja y pues idear otro tipo de opciones o alternativas para poder eh, pues brindar una respuesta rápida, ágil, también eficaz, como lo indicó la titular, pues llegué a la consideración o llegué a la conclusión más bien de que esta hoja es muy válida y tiene mucha utilidad. Eh, Sin embargo, considero que puede resultar útil solo por lo que hace al nombre y al CURP, es decir, para los meros comandos, pues al contar la cantidad de veces que se repitieran los nombres, podría ser de utilidad para determinar quiénes deben ser integrados al padrón, siendo el CURP el elemento idóneo para dirimir aquellos casos en los que se presenten homonimias, es decir, cuando un nombre se repite. Suele pasar, ¿no?, que en una empresa a veces José López López está repetido 2 o 3 veces, entonces por eso está pensado o está muy bien, se considera que está muy bien haber incluido esta sección relativa al CURP. De ahí que para conocer quiénes deben ser incluidos en el padrón, se debe analizar cuántas veces aparece repetido su nombre o bien su CURP.
de acuerdo con la columna en la que se expone esa información, y además cotejar la información con la cantidad de listas que se está analizando. Es decir, creo que es un poco complejo de explicar, pero es muy fácil de operar. Es decir, que si se tienen las listas que remitió el IMSS, el Infonavit, el SAT y la del patrón, sin que las partes hayan formulado, claro esta verdad, manifestaciones en contra de la información vertida, deberán ser reconocidos como integrantes del padrón, o más bien agregados al padrón, aquellos trabajadores cuyo nombre aparezca 4 veces. Bueno, y en tanto sean de base, ¿verdad? Eh, sí, aquellos trabajadores cuyo nombre aparezca 4 veces y según en la columna de comandos de la página que permita visualizar ese dato. En este caso serviría como ejemplo, en este caso que vamos a ocupar, que va a ser como ejemplo, se considera que el IMSS, el Infonavit, o sea que estos 4 proporcionaron las listas. Entonces, los nombres que se expongan, que aparecen en esa misma cantidad, serán los de nuestro padrón. Y se aprovecha el ejemplo también para analizar la cuestión de las homonimias, pues en este caso se advierte que el trabajador José López López pues va a aparecer 6 veces, a pesar de que solo hay 4 listas. Entonces, en este caso, para conocer quién es el que deberá incluirse, eh, se debe acudir al dato adicional de la CURP, como les habíamos comentado antes, para consultar cuál se repite el mismo número de veces, es decir, las 4, y así descartar cuál es el José López López que va a estar incluido y cuál es el que solamente aparece 2 veces. Entonces de ahí advertimos que el tema de las homonimias pues queda prácticamente resuelto.